Porque créanme, créanme que el primer momento, en los últimos 25 minutos que he logrado conectarme, así que bueno que me estén escuchando. Bueno, una muy calurosa y cariñosa bienvenida a todos. Yo estoy desde mi auto porque se cortó la luz en mi casa, entonces salí en busca de la señal. Y aquí desde fuera el pata libre, por eso se escucha una música así medio como ambiental, es eso. No es, no es que esté aquí en mi auto escuchando música. Tenemos una oportunidad maravillosa de encontrarnos quizás por esta vía digital, ¿cierto? Pero siempre en torno al cariño y al cuidado de la comunidad, en un espacio que ya se ha hecho tradicional en el colegio y que tiene que ver con el cuidado en torno a la prevención y el cuidado de nuestros niños, de nuestros jóvenes y también de nosotros y de todos nuestros profesores y papás. Y ustedes saben, la gran mayoría, que nosotros hace ya 7 años atrás construimos en conjunto una política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, en conjunto con la Fundación Paréntesis. Eso lo hicimos en una toma de conciencia muy dramática, quizás en ese minuto para nosotros, de que el consumo, particularmente de algunas drogas, estaba siendo mucho más significativa de lo que creíamos, y sobre todo la gestión de los riesgos y la falta de cuidado en torno a los factores protectores, quizás, no estaban construyendo un espacio realmente de contención en nuestra comunidad. Ese paso, que fue un paso construido con la técnica y con el apoyo experto de la Fundación Paréntesis, nos permitió a estudiantes, a profesores y a papás del colegio definir lo que queríamos fuera el contexto protector en que nos íbamos a mover en torno al consumo del alcohol, tabaco y otras drogas. Y trajo como consecuencia un impacto bien importante, porque desde ahí venimos nosotros monitoreando el consumo y la prevalencia del consumo sistemáticamente. Y a través de los años se tradujo en una baja sistemática del consumo de alcohol, de tabaco, de marihuana y prácticamente de todas las sustancias que medíamos. Quizás lo único que no hemos logrado bajar en la práctica es el tema del consumo de bebidas energéticas. Y, y eso es una buena noticia, es una buena noticia que nosotros lo hayamos logrado gestionar. Sin embargo, hoy día tenemos antecedentes que nos tienen que poner en alerta y que tenemos que cuidarnos. Tuvimos una pandemia que nos afecta a todos en términos de nuestra salud socioemocional, de nuestra experiencia de ir colaborando y construyendo un espacio común con otros. De hecho, nos tapamos las caras todo el día, nos cuesta mirarnos a los ojos, y eso trajo una consecuencia, la separación de los niños de sus compañeros, trajo un rebote concreto en el consumo de tabaco y de alcohol. El año pasado la prevalencia del consumo subió, rebotó por primera vez después de muchos años en que veníamos a la baja. La encuesta de este año nos da cuenta de que efectivamente subió. Gracias a Dios, la marihuana, y probablemente tiene que ver con temas de acceso también, durante el año pasado y hasta este año la prevalencia ha bajado. Hemos logrado mantener la raya y es un logro de nuestra política. Estamos contentos con nuestra política. Hemos logrado bajar la prevalencia en todos los consumos. Sin embargo, tenemos que ocuparnos fuertemente del quehacer, y es así que en torno a eso nos juntamos hoy. En torno además a quien en ese entonces era el director ejecutivo de la fundación, que es Paulo Genau, y que hoy día vamos a tener la suerte de escuchar. Yo solo quiero poner en manifiesto 3 principios que son los principios que fueron inspiradores de nuestra política. Primero, que somos una comunidad que se cuida. Segundo, que no vemos el problema del alcohol como alcohol, tabaco u otras drogas como un problema moral, sino como un problema de salud. Y tercero, que entendemos que el uso de cualquier droga trae asociado diversos factores de riesgo para los niños, y sobre todo en torno al desarrollo orgánico que tienen en su cerebro y en su salud. Desde hace un par de años asumimos también un cuarto principio, que es que la política se sustenta en valores del respeto a la vida y a sí mismo, la dignidad y la trascendencia de las personas, responsabilidad, autocuidado, confianza y la vida en familia. Todos estos principios son los que ilustran nuestro quehacer, y es así como también hemos venido gestionando muchas actividades, como el paréntesis positivo, una serie de actividades que se insertan hoy día en el ámbito curricular, y de las cuales ha sido actora principal una profesional que se integró este año para gestionar las políticas de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, y también del tema de los medios de uso digitales, como es Magdalena Errázuriz, y así quiero pedirle a Magdalena que pueda hablar para que se la puedan ver ahí. A ver, ¿me ayuda ahí, Ivette?
sacando el compartir el pantalla. Hola. Ahí está. La Magdalena, ella es la Magdalena que desde este año está trabajando con nosotros en la gestión de esta política, de la política también de uso de medios digitales y también de la educación de la sexualidad y la afectividad. ¿Mm? Así que bienvenida Magdalena, conocida ya por todos los papás que están conectados y quiero presentarles entonces a quién va a ser el charlista hoy día, que nos va a acompañar y que nos va a ayudar como siempre, y agradecidos como siempre, Pablo, de tu profesionalismo, de tus ganas de colaborar con esta comunidad educativa que se llama Colegio Puerto Varas. Pablo Egenau nos va a hablar hoy día sobre lo que es el consumo y lo que ha significado también en nuestra realidad la pandemia. ¿Mm? Pablo, ¿estás por ahí? Estoy acá. Muchas gracias, Gabriel. Déjame, estoy colocando la presentación. Muchas gracias, bueno, por la invitación. Desde Santiago, una envidia infinita por el lugar donde ustedes viven, que siempre ha sido así desde muchos años. Estamos juntos, he tenido el placer de compartir allá físicamente con ustedes. En más de alguna oportunidad estuvimos con Fabián ahí reflexionando, no sé si con algunos de las familias que están presentes con nosotros hoy día acá, pero ha sido siempre un placer compartir, conversar con ustedes y hacer este trabajo en conjunto. Vamos a tener un rato donde vamos a poder compartir algunas reflexiones fundamentalmente centradas en el tema pandemia. Y yo quería partir por volver a retomar este tema de los principios de la política preventiva del colegio. La declaración de una institución que dice somos una comunidad educativa que cuida a las personas que la integran implica, yo diría, básicamente como tres aproximaciones. En primer lugar, lo que estamos haciendo, que es este concepto de me cuidan. Aquí hay ustedes como comunidad, el colegio, han tomado la decisión de cuidar y sobre todo de cuidar a los jóvenes y las jóvenes, las niñas y niños que la conforman. Y este concepto, esta sensación de que me cuidan, me están pensando en mí, me están mirando, me están sintiendo, me están visibilizando, me cuidan. Hay una sensación fundamental, sobre todo en momentos de dificultad, de riesgo, y sobre todo con temas vinculados a la salud mental. Uno de los factores protectores fundamentales para las personas es la sensación de ser cuidado y querido. De que yo importo, y por lo tanto este primer concepto de somos una comunidad educativa que cuida es este concepto de me cuidan. En segundo lugar está esta corresponsabilidad, no solo me cuidan, sino que hay una responsabilidad hacia el nos cuidamos. Hay una invitación, ¿cierto?, desde siempre a toda la comunidad, las relaciones entre los propios jóvenes y las jóvenes, entre los papás, en interacción con docentes, administrativos, es que es imposible y nada funciona solamente desde alguien que ejerce el rol de cuidador o cuidadora, sino que además de ese rol que lo tenemos todos, ¿cierto?, hay una corresponsabilidad en el sentido de que nos cuidamos, estamos pendientes, nos apoyamos, conversamos, establecemos relaciones de colaboración, laborales, de amistad, sobre todo en el mundo de los jóvenes y particularmente en el mundo de los adolescentes, donde podemos hacer esto juntos, nos cuidamos en la medida que vamos abriendo las distintas etapas de la vida. Y finalmente la gran responsabilidad que es me cuido. La gran responsabilidad individual de la autonomía, la capacidad de agencia. Finalmente las decisiones yo las tomo con la mayor cantidad de información disponible, con todas las reflexiones que he tenido la posibilidad de tener tanto en la política educativa, en el colegio, con las distintas actividades, pero también en conversaciones familiares y en las conversaciones con mis pares. Por lo tanto, esta suerte de cadena, me cuidan, nos cuidamos, me cuido, las tres tienen que estar muy claramente visibilizadas. Yo quería partir haciendo esa reflexión en base a este primer principio, que somos una comunidad que cuida. No solo el colegio tiene la responsabilidad de cuidar, sino que más bien invita a hacer esta reflexión, me cuidan, nos cuidamos y me cuido. Finalmente, esto de la responsabilidad individual
respecto de distintos factores de riesgo, no solamente los temas relacionados con alcohol y otras drogas, sino que temas relacionados con sexualidad y otros. En segundo lugar, esto de cómo entendemos el consumo de sustancias por parte de los niños, de las niñas, como un problema de salud. Es una mirada muy moderna, es una mirada que se aleja del modelo moral, más bien transgresor, delictual, manipulador, mentiroso, sino que lo entiende desde un paradigma que tiene que ver con unas comprensiones de estas experiencias que hemos tenido la oportunidad también de compartir con ustedes en distintos momentos y en distintos grupos. No voy a ahondar en eso, pero yo creo que también ahí hay una suerte como de consecuencia respecto de esta comunidad que cuida. Y entendemos el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas por parte de los niños, de las niñas, los jóvenes, como un tema que se asocia a diversos riesgos para su desarrollo y la salud. Y hemos conversado, ¿cierto?, sobre los modelos relacionados con las conductas de riesgo y lo que implican, que son amplias, que son complejas, que son diversas, que son muchas veces, hay algunas que son funcionales y adaptativas, digamos, en fin. Y finalmente que la política se sustenta en valores como el respeto a la vida, a la dignidad, a la trascendencia, a la responsabilidad, el autocuidado. Acuérdense, me cuidan, nos cuidamos, me cuido. Ahí está, ¿cierto?, la responsabilidad, el autocuidado y la confianza y la vida en familia. A partir de eso, ya estos son los temas que tocamos. Vamos a partir haciendo una primera reflexión sobre lo que se ha podido recabar, diría yo, en algunos estudios, en algunas miradas internacionales. Sabemos hoy día en el mundo que las personas que más han sufrido desde el punto de vista de su salud mental en el mundo son básicamente tres grupos. En primer lugar, los adolescentes y los adultos mayores, y particularmente los adultos mayores y adultas mayores que viven solos. Y los adolescentes son los que han presentado en distintas investigaciones, en distintos estudios, los índices de mayor nivel de incidencia de problemas de salud mental, como vamos a ver en un minuto más algunos datos. Y esto podríamos, si estuviéramos en una modalidad más presencial, probablemente podríamos conversarlo. También se ha demostrado que adultos jóvenes en transición a la vida en pareja, o sea, jóvenes, hombres y mujeres que abandonaron el núcleo familiar previo a la pandemia y se fueron en esta búsqueda de la autonomía, ¿cierto?, un poquito de la independencia, de empezar el camino de vivir solo, y que se fueron a vivir solos y solas y los pilló la pandemia en ese contexto como de transición de la vida familiar a la vida independiente, más los elementos de soledad, faltas de conexiones, las cuarentenas, ¿cierto?, los aforos, etcétera, también tuvo un impacto y ha surgido como un grupo de preocupación, pero los grupos de especial preocupación en el mundo están y permanecen estando focalizados en los adultos mayores, sobre todo aquellos con determinados niveles de dependencia. Lo que hemos podido observar ahí es un deterioro progresivo en términos de sus condiciones de autonomía, un deterioro que empuja hacia distintos niveles de dependencia funcional y de manera particular en temas de salud mental en el grupo de los adolescentes. Acá tenemos algunos datos, ¿cierto? En cuarto medio, en Estados Unidos, revela que el consumo de marihuana y el tema de los atracones de alcohol, lo que los norteamericanos llaman binge drinking, o el botellón de los españoles, ¿cierto?, que son estas suertes de prácticas de consumo bien ilimitados, asusados por temas grupales, ¿cierto?, donde llegan a estados de intoxicación alcohólica, muchas veces estados comatosos, entre los adolescentes no han variado de manera significativa durante la pandemia del COVID, a pesar de que hubo una disminución en la percepción de la disponibilidad de estas sustancias. Y por otro lado, que los hallazgos tal vez que se han publicado en relación desde este Journal Drug and Alcohol Dependence, plantean, y como lo hemos conversado, yo recuerdo con ustedes en otras oportunidades, cuestionan la idea de que la reducción del consumo de distintas sustancias en los adolescentes se logra solamente con limitar la disponibilidad, esta suerte de actitud más bien del
de papá fiscal, de papá policía, de colegio controlador, amenazante, del dedo parado, acuérdense, aquellos con los que conversamos hace algunos años, ¿cierto? El pobre de ti que yo sepa, yo no quiero saber qué, y se generaba toda una compleja relación con los hijos en el sentido de que esa postura, la postura que está solamente centrada en impedir, limitar, genera esto que nosotros en paréntesis llamamos el tratamiento, ¿cierto? Cuando los papás tratan y yo miento, cuando el colegio trata y yo miento, esa distancia emocional, esa incomunicación, esa actitud que muchas veces a los adultos nos deja conformes, en el sentido de que tenemos una suerte de certeza de que hemos dicho que no lo vamos a aceptar, que no lo vamos a tolerar y pobre de ti que yo sepa, genera unas consecuencias en términos de las relaciones y los diálogos que eventualmente puede tener costos muy importantes en momentos en los que nuestros hijos se encuentren con la necesidad de tomar decisiones complejas. Uno de los principales estudios en el mundo respecto de estos temas es el estudio Monitoring the Future, que lleva muchos años y que van haciendo estudios prospectivos, digamos, longitudinales, de una cantidad muy importante de jóvenes y de personas en Estados Unidos, y plantean que probablemente la mejor estrategia sea una estrategia que combine medidas para limitar la disponibilidad de estas sustancias, que duda cabe, con esfuerzos para reducir la demanda a través de campañas educativas y de salud pública. No estamos diciendo nada nuevo, ¿cierto? El conversar, el educar, el entregar información, yo les decía hace tiempo, más información, menos riesgo, más información, menos riesgo, más información, menos riesgo. Lo que queremos es que cuando las personas, y sobre todo cuando somos muy jóvenes, nos vemos enfrentados a una situación de potencial riesgo, tener una amplia gama de opciones conductuales para salir de esa situación de riesgo. Si solamente tengo dos opciones, digamos, en el sentido de que es el camino de asumir la conducta de riesgo o de enfrentar a mis papás, cuando ya he estado vinculado a la conducta, tienen problemas importantes. Yo les relataba, ¿cierto?, de las conversaciones cuando nos toca conversar con hombres y mujeres jóvenes, sobre todo en etapa de adolescencia, preadultez joven, y les preguntamos sobre el nivel de confianza que tienen con sus padres. Declaran quererlos, amarlos por sobre todas las cosas, pero cuando los ponemos en una situación hipotética de que son las 3 o 4 de la mañana, han tomado mucho o consumieron alguna sustancia y perciben que están en una situación de potencial riesgo, ¿cuántos de ellas y de ellos asumen el camino de tomar el teléfono, llamar al papá y a la mamá y pedirle que los vayan a buscar, versus cuántos de ellos intentan pasar piola, asumiendo mucho mayores riesgos con el propósito de evitar el gran riesgo de tener que conversar con los papás? Y ahí tenemos un conflicto muy importante en el estilo relacional que lo podemos trabajar y conversar después, pero yo creo que en el colegio en particular hemos hecho esfuerzos importantes de plantear estos temas. Dicho eso, en términos de salud mental de los adolescentes, en términos de pandemia, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí ha habido organismos internacionales que inicialmente hoy día están saliendo de manera gradual cada vez más informes consolidados en distintas partes del mundo, con informaciones regionales, pero UNICEF el año pasado, digamos, ha planteado respecto de los jóvenes en Latinoamérica y el Caribe, digamos, algunos temas como, por ejemplo, que el 27% de los adolescentes y las adolescentes reportó sentir ansiedad, lo que es esperable. Esto no es anormal, esto es esperable. Todos hemos estado, y probablemente si nos pusiéramos a conversar respecto de lo que nos ha pasado en nuestras libertades, con las experiencias que hemos tenido, dependiendo desde dónde miramos la vida, a nosotros en el hogar, como decía Gabriel, yo ya hace muchos años, no estoy en paréntesis, a pesar de que es una fundación del Hogar de Cristo, yo hace algunos años estoy en la Dirección Social Nacional, y la verdad es que en la administración de nuestras residencias de adulto mayor, hospederías, programas de calle, para nosotros fue, lo que menos sentimos fue ansiedad, digamos. Estuvimos en una situación de mucho dolor emocional, con muertes de compañeros y compañeras de trabajo, producto de los contagios, y también fallecimientos de cantidades muy importantes de personas que estaban bajo nuestro cuidado por su edad, por su
las preexistencias en términos de su salud, en fin. Y todo esto vinculado al mundo de la pobreza. Por lo tanto, que hay un 27% que desde las noticias, etcétera, sienta ansiedad, la verdad es que es bien esperable. Lo que no es tan esperable es el tema de la depresión. Ahora, estos son informes de autorrelato, digamos, pero cuando una persona ya califica que está en un estado depresivo, la verdad es que es una alerta. Esta es una alerta importante que no puede lisa y llanamente dejarse pasar, sobre todo en la adolescencia, ¿cierto? Sino que tiene que ser respaldado, acompañado por algún tipo de acompañamiento profesional, técnico, psicoterapéutico, más que no sea para descartar verdaderamente un posible cuadro depresivo. Pero eso se los dejo como una alerta en la medida que hay una verbalización o una vivencia, una demostración de un estado emocional que va acompañado de una serie de conductas, de mucha tristeza, no querer levantarse, de una inactividad profunda, de una pérdida del cuidado personal en términos esenciales. Poner ojo, porque ese es un tema que tiene que ser abordado preventivamente de manera muy importante. Y también, bueno, la repercusión en términos económicos de los papás, de la familia, ha generado también algunas consecuencias importantes en términos de salud mental. Y también el día a día, el 46% de los jóvenes que participó en estos estudios, encuestas, reporta que ha disminuido la motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba. Bueno, nuevamente ustedes dicen, bueno, ¿qué hay de nuevo? Esto es absolutamente esperable, obvio, a todos nos ha disminuido la motivación, estamos, la medida que se han ido acumulando los meses, y además vemos la situación en el mundo, en fin, muchas experiencias familiares. ¿No? Yo probablemente, si nos ponemos a conversar en el grupo que está convocado ahora, nos vamos a encontrar con que ha habido profundas experiencias de dolor en muchas de las familias, por temas de salud y eventualmente de fallecimiento de personas muy cercanas y queridas, de personas conocidas, de parientes directos, o hemos estado en momentos de mucha tensión por aquello. Y también se ha podido observar que un porcentaje cercano al 36, 37 se siente menos motivados para realizar las actividades habituales. Por eso que es importante hacer esta mirada preventiva, porque en la medida en que estos elementos se van conjugando y se van proyectando en el tiempo, evidentemente pueden llevar a cuadros que requieran algún tipo de apoyo más especializado. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos sentido y lo hemos tenido que gestionar entre nuestros propios grupos de personas para quienes trabajamos, las residencias de protección para niños y jóvenes vulnerados sus derechos, con los cuales nos toca trabajar, y también con nuestros trabajadores que tienen que enfrentar diariamente situaciones de mucha complejidad. También se ha podido observar que la percepción sobre el futuro se ha visto afectada en términos negativos, particularmente en el caso de las mujeres jóvenes, y que están enfrentando algunas dificultades en la línea de, por ejemplo, el 43% de las mujeres se ha sentido con una mirada un poquito más pesimista frente al futuro, respecto de los hombres, con un 31%. Hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿cierto? No tenemos la respuesta, podríamos hipotetizar entre todos a qué se debe. Eventualmente, en comparación a la edad, las mujeres tienen un nivel de maduración, de percepción de lo social aumentado. También las mujeres, por temas de socialización, historia, cultura machista, digamos, tienden a ser mucho más perceptivas y sensibles respecto del entorno y del dolor del otro, de las dificultades del otro, y eso eventualmente, por lo menos así lo plantean algunas primeras reflexiones sobre por qué estos resultados desiguales en relación a las mujeres. Durante el estallido social, nosotros hicimos una investigación importante con la modalidad de círculos de diálogo, que llamamos círculos territoriales, con grupos de personas que están dentro del territorio en el que trabajamos nosotros, y me refiero a la pobreza extrema. Y diferencias como esta fueron sistemáticas, ¿no? En otras edades.
mujeres que se veían muchísimo más afectadas en el polo del temor, de una mirada pesimista, que los hombres. Los hombres aparentemente, por distintas razones, tenemos una estructura un poquito más resiliente en ese sentido. Las mujeres son mucho más resilientes en el enfrentamiento de la vida cotidiana, sin embargo, aun cuando sea paradójico lo que estoy planteando. También se ha generado una elevada preocupación y es un llamado a las autoridades de salud respecto de los temas de salud mental. Un 73% ha sentido la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental. Sin embargo, un porcentaje importante no pidió ayuda. Y esto es algo que en distintas comunidades, ya sea educativas, como en el caso del Colegio Puerto Varas, o empresas o instituciones donde trabajan personas, digamos, tenemos que estar muy, muy atentos y atentas a que no sufra gente que requiere ayuda y que no encuentre canales fáciles, cómodos, expeditos, oportunos para pedir ayuda. Esto ha sido un desarrollo muy importante. Hay varias universidades que han estado trabajando en eso, ¿cierto? Y la Asociación de Seguridad y distintas instancias han estado muy, muy preocupados. Yo he tenido la oportunidad en el último año y medio de estar en 2 espacios de información bien privilegiada. Primero, cuando nos convocó este gobierno a la mesa saludablemente, donde hicimos una primera reflexión e hicimos una serie de propuestas al Ministerio de Salud Pública para el tema salud mental en Chile. Estuvimos trabajando con especialistas de distintas universidades, de distintos espacios durante muchos meses, y ahí se generó una propuesta importante. Y por otro lado, en la Comisión Especial de Salud para el COVID del Senado, donde me ha tocado estar como representante del mundo de la sociedad civil, y estos son temas que han surgido como muy importantes y críticos. Por lo tanto, les dejo la pregunta y eventualmente ahí conversarla con Fabián en la fundación, de que existan mecanismos, sobre todo si esto se prolonga, que existan mecanismos conocidos por todos para que cualquier persona, y particularmente jóvenes, adolescentes, puedan tener un mecanismo oportuno y expedito, confidencial, rápido, de poder comunicarse si es que hay una sintomatología que me está afectando y se vivencia en términos como de adverso. Entonces, sabemos que la adolescencia, ¿cierto?, es un periodo que implica transiciones, cambios físicos, hormonales, sociales, expectativas de autonomía. Por lo tanto, es un periodo en la vida complejo, y que vivir estos cambios complejos en contextos de encierro evidentemente generan dificultades. Esto es esperable. No es que los jóvenes sean frágiles o que miran lo que... No, esto es absolutamente esperable. Lo mismo que les mencionaba respecto de los adultos mayores, los viejos, que es esperable, y es bueno que podamos conversarlo para ver de qué forma podemos disminuir, aminorar los posibles consecuencias negativas. ¿Qué es lo que se ha ido consensuando? Esta es una recopilación como de distintas experiencias, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ha ido proponiendo, digamos, en términos de la salud mental de los jóvenes? En primer lugar, la solicitud que se hace, digamos, es que los jóvenes tengan la posibilidad de ordenar su entorno, organizar el día, con el propósito de no entrar en una suerte de pérdida de la noción del tiempo o de una cierta cronología de normalidad, de las horas del desayuno más menos, del almuerzo más menos, con todas las adecuaciones que hay que hacer, porque la vida se ha trastocado finalmente, los horarios, los Zoom, las clases, en fin, las distintas actividades, pero tratar de que el entorno de la vida, de los espacios para el esparcimiento y el compartir, para poder hacer un poco de deporte, por muy limitado que sea el espacio, que mantenga una cierta coherencia. Esa es una de las invitaciones, digamos, que se está haciendo. En segundo lugar, el reconocer las emociones. Esto requiere, cuando nosotros invitamos a cualquier persona a reconocer las expresiones y a expresarlas,
implican también un desafío muy importante para aquellos que estamos en el rol de acoger esas emociones. Decimos, no las reprimas, exprésalas, porque eso es vital, es fundamental. Cuando empieza a haber una sensación de disforia, de malestar, de tristeza, cuando aparecen las primeras señales de angustia, ya les decía hace unos minutos, ¿cierto? Tiene que estar la posibilidad de que esas emociones sean expresadas. No basta solamente con la invitación a expresalas, sino que, bueno, ¿dónde las expreso? ¿Con quién las expreso? ¿Con qué nivel de confidencialidad las expreso? ¿Dónde me siento cómodo expresándolas? Y eso es algo que evidentemente tenemos que ir generando estas conversaciones para trabajarlas con los mismos alumnos y alumnas en el colegio para ver cuáles son sus expectativas, dónde yo me siento cómodo expresando las emociones. No siempre somos los papás, sobre todo en estos periodos, digamos. Muchas veces requerimos un tercero, otros, pero ahí hay una suerte de recomendación de lo que debería hacerse, digamos. Céntrate en ti. Bueno, esto es muy adolescente, sin duda alguna. Digamos, la adolescencia es, por definición, un periodo en la vida donde miramos la vida desde nosotros. La miro desde mí. Yo entiendo la vida desde mí. Y ese es un ejercicio que es necesario, que es fundamental en el desarrollo para poder después hacer la vida y mirarla en términos mucho más social, más gregario, más amplio. Yo tengo que tener una experiencia de autoconocimiento, de descubrimiento personal, de esta generación de identidad, del propio yo, de quién soy, de cómo me planteo frente al mundo, cómo interactúo, digamos, en qué creo, qué siento, cuál finalmente es mi identidad, que es una de las grandes tareas de este periodo, digamos, y la invitación es a no perder eso, y a que nosotros los papás y los profesores o quienes estemos alrededor podamos también facilitar de que estos espacios, a pesar de las dificultades, estas vivencias, digamos, se sigan dando. Piensa en formas para estar en contacto con tus amigos. Bueno, acá están las diferencias, ¿cierto? Hay grupos de personas que hemos tenido la posibilidad de darles ciertas garantías, digamos, a nuestros hijos e hijas por los espacios en los que vivimos, por las tecnologías que manejamos, los accesos a estos sistemas informáticos, digamos, que les ha permitido. Yo he tenido, me acuerdo el año pasado, digamos, algunas de mis hijas, digamos, hacían carrete por Zoom, digamos. O sea, inclusive en el mundo universitario, ya grandes, digamos, se juntaban cada uno en su computador y hacían un picoteo, se tomaban un traguito, conversaban hasta las 2, 3 de la mañana, y yo escuchaba las risas. Bueno, en la medida de lo posible, esto es algo que tenemos que facilitar y promover. La dificultad surge, ¿cierto?, cuando esos recursos no están disponibles y empiezan otro tipo de acciones que muchas veces nosotros los miramos, sobre todo a través de las noticias, con mucha molestia, con mucha rabia, con una sensación fundamental de egoísmo. Y yo ahí pedir un poco como de reflexión a partir de la oportunidad en la que estamos, en la conversación que estamos teniendo. En esta mirada, ¿cierto?, de que la adolescencia es un periodo muy de vivir desde yo, mi mundo, yo soy importante, y así es esa etapa del desarrollo, es entender entonces cómo cuando eso se ve frustrado, sufren ciertos contextos de transgresiones que tienden a ser públicamente muy castigados. No es que no se haga nada al respecto, pero ahí hay que hacer una reflexión importante. Lo vamos a ver en un minuto más. Bueno, y que la continuidad del aprendizaje, esa es una labor donde el colegio de especialistas, ¿cierto? Ahí están las y los especialistas, incluyendo los papás, para ver cómo, con todas las dificultades que eso implica, digamos, se mantiene una invitación a un aprendizaje con elementos motivacionales, desafiantes, entretenidos, digamos, pero también en la continuidad del aprendizaje. Por eso la polémica en el mundo, y que se ha dado también en Chile, de cuándo vuelven a clase, cuándo sí, por qué no. Había una tensión en el mundo de manera prioritaria respecto de la vuelta de alumnas y alumnos al colegio en particular, al colegio, ¿cierto? Más que las universidades, fuera de las universidades que tienen carreras con temas de demandas de presencialidad, digamos,
pero sobre todo la preocupación ha estado en los niños en el colegio. Bueno, tiene que ver precisamente porque se entiende que es una de las poblaciones de mayor, que está en mayor riesgo y vulnerabilidad. Bueno, el tema del autoaprecio, del autoafecto, del autocuidado, aquí también nos pueden ayudar a ser amables conmigo y con los demás. Muchas veces surgen conductas, digamos, sobre todo en periodos de estrés, de autocastigo y flagelación, y un poco que me acompañan a mirarme a mí mismo de manera amable en la relación que tengo conmigo mismo. También eso es muy importante. Evidentemente el cuidado de la salud, y ahí está ya más el apoyo a la familia, tiene que ver con los temas de alimentación, tienen que ver con los temas del ejercicio, que surge que también ha surgido en las investigaciones como un elemento importante cuando esto falla y se junta con todas las otras situaciones que hemos ido planteando. Evidentemente es un factor que aumenta el riesgo. Aquí se escucha música para ponerte de buen humor. Son diversas las estrategias, ¿cierto? La música es una estrategia, una herramienta, un elemento que nos contacta con el mundo de las emociones, del placer a todos los seres humanos, de manera particular en el mundo adolescente, y por lo tanto está la invitación de decir, mira, vuélcate al mundo de la estética, refugio, encuentra espacios que te provoquen esta sensación de intimidad, de bienestar, de placer. Puede ser la música, puede ser la pintura, puede ser literatura, puede ser otras expresiones artísticas que puedan estar disponibles, digamos, para explorarla. El aprovechamiento de las oportunidades, ¿eh? Esto básicamente tiene que ver con el descubrimiento que las personas han hecho de potencialidades que no estaban visibilizadas, porque teníamos una vida con un determinado ritmo de funcionamiento, de entrar, de salir de colegios, de actividades, con una suerte como de cotidianeidad, que impedía que surgieran otras reflexiones que cuando estamos en confinamiento, cuando estamos privados de muchas posibilidades de seguir como estábamos antes, bueno, surgen, y yo creo que eso ha pasado en múltiples situaciones, y con ustedes probablemente han tenido o han tomado algo que tenían postergado, o era un anhelo que estaba por ahí dando vuelta en la cabeza hace muchos años, hemos podido descubrir competencias, habilidades, inclusive cuestiones que nos han empezado a fascinar a partir de la disponibilidad de más tiempo, o de la necesidad de que ese tiempo en confinamiento pase más rápidamente, siendo positivamente afectado por estos otros elementos. Entonces, la mirada de las oportunidades más bien tiene que ver con eso, ¿eh? Más que la oportunidad que tienes de estar encerrado todo el día estudiando, digamos. Bueno, y finalmente, tú también, yo les decía esta suerte de triada con la que partimos, ¿cierto? Me cuidan, nos cuidamos, me cuido, yo soy parte de la solución. Yo formo parte de esto, yo soy una persona, soy miembro de una familia, y yo tengo que tener conciencia que contribuyo al bienestar, al cuidado de otros, al cuidado de mis pares. Cuando yo me cuido también colaboro con no estar mal, y por lo tanto soy parte de la solución en situaciones donde determinadas familias lo han pasado más mal, digamos. Entonces la toma de conciencia y la posibilidad que me den la oportunidad, y por lo tanto la capacidad de agencia para ser parte de la solución. Niños que se han metido a la cocina, que se han puesto a cocinar cuando los papás han estado, en fin, y que han ido generando, han crecido y han madurado en algunos aspectos formales de manera mucho más rápido que lo hubiesen hecho de no haber tenido que enfrentar estas dificultades. Ahí les planteamos entonces esta suerte como de decálogo, que lo pueden después conversar, discutir, trabajar, hacer grupos. Estos son algunas orientaciones, ¿cierto?, que surgen de estas investigaciones, pero que tienen que ser adecuados, cada uno de estos, a la realidad geográfica, territorial, económica, cultural de los distintos grupos de jóvenes. Ya sabemos, ¿cierto?, que los jóvenes no existen, digamos. Hay una amplia gama de jóvenes, hay una diversidad importante, hay una heterogeneidad muy importante, y que
se ve afectada, ¿cierto?, por estas variables complejas y diversas, y por lo tanto la especificidad de esto yo creo que ustedes lo pueden después ir trabajando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se ha ido planteando respecto de los apoderados? Papás, mamás, inclusive el rol de docentes, ¿cierto?, de educadores, educadoras. Bueno, una de las primeras cosas es que es estar muy seria y profundamente informado antes de orientar. Parte del cuidar eh, a otros pasa por tener mucho cuidado en cómo vamos a cuidar. Sobre todo cuando hay mucha desinformación, tener cuidado con mis emociones respecto de lo que yo voy a decir, y sobre todo en esta relación más de autoridad. Acuérdense que yo les comentaba y les decía, mire, el rol de los papás y de las mamás en particular, digamos, respecto al crecimiento y desarrollo de sus hijas y de sus hijos, en el periodo ya más final de la adolescencia, y es el término de la adolescencia, es ir gradualmente entregándole a nuestros hijos, a nuestras hijas, el poder sobre sus vidas. Y que nos vamos a quedar finalmente en una relación donde el 100% del poder lo tienen ellas y lo tienen ellos respecto de su vida. Y nosotros nos vamos a quedar con un 100% de autoridad. Porque nos ganamos esa autoridad, vamos a ser referentes. Eso yo diría es la fórmula en términos ideales. Es decir, bueno, mi hija, mi hijo ya creció, llegó a una etapa en la universidad en que va a tomar sus decisiones de manera autónoma. El cómo incorpora información para tomar esas decisiones, a quiénes considera, qué valores, cuando esté ambivalente, cuando tenga dudas, a quién va a consultar, son a esas personas que tienen introyectadas como figuras de autoridad, no de poder coercitivo. Por lo tanto, aquí parte de esto es muy importante, es que cuando entramos en estos diálogos, ¿cierto?, seamos muy rigurosos, muy acuciosos, muy serios en cómo entregamos información en esta relación de cuidarnos, de cuidar y de cuidarme, digamos, ¿sí?, a otros ya como padres. Bueno, y parte de eso es esto, el no juzgar. Yo les comentaba hace un minuto esto de cómo efectivamente nos hemos visto los adultos muchas veces irritados, molestos, enrabiados, con una suerte como de postura egoísta del mundo de los jóvenes. Y que se ha dado en la prensa más o menos amarilla de distintas maneras, digamos, con un castigo social más a determinados sectores socioeconómicos, digamos, donde se les ha atribuido que tienen plata y que no sé qué, y por otro lado también en los sectores más populares, digamos, donde se han planteado estas fiestas masivas, y a mí me ha faltado, lamentablemente, esta suerte de reflexión de que estamos hablando de un periodo en la vida que tiene que ver con muy centrado en sí mismo y que así tiene que ser, esa es la pega, ese es el trabajo propio de esa etapa del desarrollo y que tiene que estar más centrado en mí que en los demás, y tengo que mirar el mundo desde mí, me tiene que llegar a mí, yo tiendo a ser el centro de, y no es que sea un descomprometido, desconsiderado, adolescente egoísta, que no piensan en los demás. Esa es una mirada fundamentalmente adultocéntrica. No quiero decir con esto que no haya que tener reflexión y que hay que conversar estos temas y hay que abrir espacio y hacerlos ver, pero ahí lo que nos piden en estas investigaciones es tener cuidado con esta suerte de actitudes, juzgar a priori comportamientos y actitudes que tengan sobre todo grupos de adolescentes con los que nuestros hijos, hijas o los amigos de nuestros hijas o referentes para nuestros hijos o nuestras hijas. Por lo tanto, el informarse, y parte de eso es lo que estamos haciendo en este espacio. Y cuando hacemos eso, bueno, nos vemos obligados, ¿cierto?, a respetar la diferencia en los puntos de vista. Eran estas familias, ¿cierto?, la familia protectora versus esta familia más bien de riesgo, impositiva, que descansa en un modelo de autoridad materno-paterno y con ribetes más bien autoritarios, de sometimiento, de posesión de la verdad y de no tener la capacidad de entender puntos de vista desde nuestras hijas, de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, entendiendo que tenemos
vivencia desde el punto de vista de etapas del desarrollo distintos y evitar caer en el adultocentrismo exacerbado, donde ya se nos olvida y nos cuesta mucho no mirar a los niños y a los jóvenes como pequeños adultos, digamos, ¿no? Y que debieran reaccionar de la misma forma, porque date cuenta de lo que está pasando, cómo puede ser tan insensible, ignorante, egoísta, etcétera, digamos. Ahí hay una orientación y todo esto tiene que ver con los elementos preventivos. Finalmente, el bienestar en familia, sabemos que es el elemento protector por excelencia. Y el colegio lo que hace, o la institución educativa, o alguna otra institución, es más bien la colaboración, la corresponsabilidad, pero el bienestar emocional en estos contextos depende de manera fundamental del espacio de vivencia que se dé en nuestra familia. De no ser así, bueno, también aparece el tema de las sustancias, esto como un elemento compensatorio, evasivo, de profundos estados de malestar. Yo les comentaba hace años atrás esto, que las drogas tienen esta funcionalidad teológica, funcionan, sirven. El alcohol es un muy fuerte ansiolítico, además de ser un depresor del sistema nervioso central y que tiene consecuencias complicadísimas, digamos, tiene un efecto ansiolítico, y el efecto ansiolítico de liberar de profundos estados de ansiedad es, entre comillas, reforzante, y por lo tanto tiende a ser un mecanismo compensatorio en la medida que yo estoy en un espacio de relaciones tóxicas, de mucha tensión, de mucha amenaza, de no comprensión, de no libertad de expresión en ciertos temas, ¿no? Por lo tanto, ahí nuevamente los especialistas nos hacen mirar priorizar la seguridad, el autocuidado y la toma de decisiones. Bueno, todo esto es una declaración muy bonita, digamos, pero la seguridad, el autocuidado y la toma de decisiones se logra cuando hay un estado de bienestar psicológico y emocional. Cuando estoy relativamente bien, armónico, armónica, bien conmigo y en una relación de armonía con todas las diferencias que hay, sobre todo en esa época, digamos, ¿sí? Y más o menos desacuerdos. ¿Sí? Aquí no estamos planteando el ideal de que aquí no pase nada, pasan cosas, pero hay conversaciones, y hay conversaciones que limpian, no quedan saldos relacionales. Ojo con cuando cuando hay habido una discusión, alguna tensión importante, y por ahí viene una golpeada de puerta, como a mí me hicieron hace muchos años atrás, una de mis hijas cuando era todavía chica, y quería ir a no sé qué fiesta en Santiago, y yo me senté con ella, le dije por ningún motivo, y pegó un portazo y me dijo: te odio, odio lo que tú haces, así una cosa tremenda. Pero el otro día estábamos conversando, digamos, ¿sí? Que no queden saldos relacionales ni por un lado ni por otro, guardar rabias que tú me heriste y lo que dijiste, yo no sé, sino que podamos ir conversándolo. Eso es lo que permite finalmente que esto funcione, que yo tenga recursos emocionales, porque la seguridad no solamente es un acto físico, priorizar la seguridad es un acto emocional. No priorizo la seguridad así como si me pusiera un escudo, digamos. Priorizo la seguridad en mi manera de relacionarme, de vivir. El autocuidado es una forma de estar en el mundo y de tomar decisiones en base a ciertas valoraciones familiares y otros. También el que vayamos, esto de favorecer, bueno, es parte de lo que les estoy planteando, el sentimiento de sentirse querido y aceptado, eh, eh, afecto, protección, esto hay familias más acostumbradas que otras, ¿eh? Pero el tocarse, el abrazarse, el de repente ver una película así, medio como tirado en la cama, abrazado, el tener un poquito, ojo con esta cosa un poquito neurótica de repente de los papás, de que los espacios de la casa tienen que mantenerse impolutos, perfectos, que el sofá no es para de repente tirarse después de una clase en Zoom, digamos. Eh, Hagan del espacio un lugar donde nos podamos sentir queridos y aceptados. No solamente una declaración, es una suerte de forma de vida. La demostración de afecto y protección es sutil muchas veces, no es formal. Se da en la manera en que cuando la comida que preparamos, el cómo comemos, el cómo tocamos, el cómo también flexibilizamos ciertos usos de ciertos espacios que nos gusta que estén impecables, pero que tienen que ser incorporados a una cotidianidad porque estamos en un momento de anormalidad. Saber en qué persona se puede confiar y pedir apoyo, sobre todo en los momentos críticos. Bueno,
son las personas que son figuras de autoridad con las que me voy a sentir escuchado, que sé que no me van a enjuiciar a priori, y lo ideal es que sean los padres. ¿Ya? Yo les comentaba a algunos de ustedes hace años, digamos, y conversábamos sobre esta carta que la socióloga clínica le había escrito a su hijo, la Marshall Rosenbaum, cuando le decía, mira, yo te puedo decir muchas cosas con las cuales yo te pediría que te cuides, y te voy a pedir muchas cosas que no hagas, que no las hagas, pero a pesar de mis esfuerzos de que te abstengas de hacerlas, existe la probabilidad de que las hagas. Si eso ocurre, primero que nada cuenta conmigo. Yo soy la primera persona que debe surgir en tu imagen cuando sientas que estás en riesgo, en peligro, o que necesitas ayuda. Pero eso hay que trabajarlo. Eso no es algo que se declara. Eso es una forma de ser papá, mamá, educadora, educador, que se va incorporando. Y a partir de eso, bueno, la generación de conversaciones en que todos nos podamos escuchar. Aquí nadie es poseedor de la verdad, cada uno está viviendo esto desde su propia etapa del desarrollo, desde lo que le toca vivir, cada uno con su prisma, cada uno con su angustia, cada uno con sus necesidades, probablemente los padres más preocupados del cuidado a la familia en términos tradicionales, del generar los recursos, de la estabilidad laboral, del cuidado de los viejos de la familia, de los adultos mayores, de los niños en su dinámica que les corresponde, de sus relaciones interpersonales, de sus pololeos, de sus afectos, de sus amores y desamores, sus amistades. Por lo tanto, acá evitar el sermonear. Por eso nosotros no somos muy amigos de darles charlas a los alumnos y a las alumnas, sino que más bien tener espacios de comunicación, de interacción con una capacidad de escucha importante. Y dar buenos ejemplos. Bueno, esto sin duda alguna. Ya, aquí tener ojo con decir una cosa y hacer otra. Estoy terminando y ya me queda poco. No limitarse a controlar, ¿cierto? Sin duda tiene que haber una cierta capacidad de los padres de dónde, cuándo, cómo, con quién, lo vamos a ver en un minuto, pero eso no es la estrategia, digamos, que hay un conjunto de miradas que tienen que confluir de manera armónica. Ahí les ofrecemos esta suerte de decálogo para que, nuevamente, cada uno de ellos, se lo hemos mencionado, la idea es que en talleres, en jornadas, en espacio, inclusive familiarmente, algunos de ellos que les haya hecho sentido, que les haya prendido alguna luz, digamos, la puedan ir tomando y la puedan ir explorando y conversando. Y algunas habilidades de crianza, nuevamente a partir de este tema, que son las clásicas que ustedes han escuchado y han tenido y han discutido en distintos espacios: la comunicación, la motivación, el conocer a los amigos, los límites, la supervisión y la negociación. Bueno, la comunicación, hemos hablado todo el rato básicamente de comunicación, no solamente la comunicación verbal, no solamente el tener la capacidad de escuchar. Cuando hablamos de una buena comunicación, contribuye al fortalecimiento de esta relación familiar. Es conversar sin duda alguna, que es conversar, pero es mucho más que conversar. Es mirar, es sonreír, es tocar. I have your back, yo estoy aquí. Estoy aquí. La comunicación no verbal, la demostración de afecto, particularmente de parte de los papás, y lo digo porque desde el punto de vista de género tendemos a ser un poquito más burdos en eso, digamos. El tocar, el besar, el mirar de manera cercana, el dar esa mensaje, ¿cierto? De afecto incondicional, que muchas veces se hace en un gesto muy sutil, pero que tiene un valor emocional extraordinario. Estoy presente, me ve, me quiere, me cuida, soy muy importante para él o para ella. Y dentro de eso, la conversación es vital, sin duda alguna, digamos, y desde una perspectiva del saber escuchar. En segundo lugar, el cómo hacemos para motivar. Sabemos que la motivación, ¿cierto?, mueve, y es un tema muy complejo sobre el cual hemos estudiado muchísimo, y la gente que trabaja en temas de salud mental sabe que el tema de la motivación es un gran drive. Bueno, acá tenemos que innovar, ¿no? Las motivaciones tradicionales que estaban fuera de repente se vieron limitadas y coartadas, impedidas, prohibidas, muchas de ellas, digamos, y por lo tanto tenemos que ver formas innovadoras para generar
nuevas formas, inclusive las dinámicas propias familiares, como les decía yo, explorar ciertas cosas, abrir los espacios para que los niños puedan de repente empezar a cocinar aun cuando quede la embarrada, digamos, y busquemos elementos motivacionales, por lo menos así lo están planteando las personas que están estudiando este fenómeno. Los límites, conversamos, y yo creo que en el colegio ustedes los últimos años han seguido haciendo este ejercicio, los límites son importantes, pero el saber establecer los límites es lo importante. Si el establecimiento de límites desde la amenaza coercitiva, impositiva, sin diálogo, tiene estas consecuencias que pueden ser devastadoras, que es la ruptura del vínculo fundamental de apoyo, de cariño, que permite el diálogo y que hace que yo los introyecte a ustedes como figuras de autoridad en mi vida, porque eso lo han ganado. Y por lo tanto el límite es con conversaciones, con flexibilidades, con diálogos, con tolerancia, es con a cada cual lo suyo, distintos hijos requieren distintos límites, depende de la edad en que están, en fin, y parte de lo que está planteado ahí, para que lo vean, pero este es un tema que ustedes han trabajado muchísimo, es establecer reglas de manera conversadas, acordadas previamente, y hacerle un seguimiento, digamos, sin caer en el rol del guardián de límites, finalmente, que mi pega es a ver cómo te pillo, pero estar pendiente de aquello, sin duda alguna, el conocimiento de la realidad inmediata de nuestras hijas e hijos. ¿Para qué les decimos esto? Este es un tema que hemos trabajado con ustedes durante muchísimos años, el saber, básicamente no entrometerse, no inmiscuirse, no filtrarse, no menos meterse de manera, entre comillas, ilegal a espacios de PRIA, pero sí saber y tener información, preguntar, conversar y estar en el entorno para tener información. La supervisión, bueno, la claridad de las reglas, la comunicación, el chequeo, la constancia, como el resumen finalmente de lo que hemos conversado, y siempre, nunca negar la posibilidad y cerrar la puerta a la negociación, de volver a conversar una y otra vez. Están nuestros hijos en un proceso, sus hijos, las mías ya están grandes, de transición, de ambivalencias, de creencias, de influencias, de conocimientos, de emociones, digamos, que requieren de mucha conversación, acompañamiento, nunca cerrar la puerta a la confianza y por lo tanto siempre estar abierto, digamos, a esta posibilidad. Con eso dejo de compartir. Hemos corrido, ya queremos dejar los últimos minutos, Gabriel, para preguntas, dudas, inquietudes. La verdad es que esto es lo que más o menos podemos ver qué es lo que se está reflexionando hoy día en el mundo en este contexto y dónde están las principales orientaciones y posturas. Sabremos más hacia adelante, digamos, pero por ahí está como la estructura que queríamos compartir con ustedes. No te escuchamos, no sé si... Ahí sí, es que me tenían sí. muteado y no podía sacarlo. Oye, estábamos comentando ahí con el grupo del colegio, del equipo del colegio, lo sólido que eres, Paulo, qué alegría escucharte de nuevo, lo importante escucharte de nuevo, la impronta que generan en nuestra cultura institucional. ¿Ah? Yo reconozco en tus palabras y en el estilo tantas cosas que hemos aprendido de ti, no de cualquiera, de ti. ¿Ah? Y te las agradezco porque efectivamente en el cuidado de los vínculos con los niños, en esa forma de acompañar el proceso tan humano que se trasunta en tu estilo, además de la técnica, por cierto. No sé, yo reconozco una cosa bien propia que hoy día subyace en el quehacer del colegio, así que agradecértelo y abrir el espacio a las preguntas de los papás, quizás levantando la mano, los que puedan levantar la mano virtualmente y nuestras queridas chiquillas anfitrionas pueden verlo, porque yo no veo quienes levantan la mano. Ivette, Maida. Activado el chat también, por si alguien quiere preguntar. También está activado el chat. Perfecto. Las preguntas que no se hagan así públicas, podemos también mandarles después un documento respondiendo a aquellas inquietudes que quedan expresadas en el chat. Pero, aquí, después de esta solidísima
pucha, a mí me o sea, yo me emociono, Pablo, ¿qué quieres que te diga? Encuentro muy bonito lo que nos dijiste. Mi panorama no es muy espectacular, estoy viendo aquí a la gente comiendo en el pata libre, pero... Aquí hay una pregunta en el chat. Ah, excelente charla, dicen por ahí. Parece que Pancho era en arriba, ¿no? Tú veis y ves las manos levantadas, yo no veo las manos levantadas porque no soy anfitrión. Veo, pero no hay. Ya. No veo por ahora ninguna mano levantada. Parece que el encierro nos ha inhibido un poquito, Gabriela, Sí, pues en estos temas expresarnos. que normalmente convocan muy fuertemente y que cuestionan. Lo que pasa es que también tu charla, Pablo, tiene una connotación bien especial. ¿Ah? Los papás nos suelen pedir mucho tip y tu charla está siempre en un límite tan específico que entrega herramientas poderosas sin caer en el tip. Entonces, no sé, a mí me queda todo tan claro cuando, como yo tengo la sensación de que debe ser comodín telefónico permanente para todos los papás. Como que ser papá debe ser más fácil teniendo de comodín telefónico, creo yo. Ahí están preguntando si se puede compartir la presentación. Y lo Eso otro que tenemos, Como siempre, preguntan por supuesto. es, ¿cómo nos sugieres a las mamás involucrar o empujar a los papás a construir estas relaciones con los niños? Uy, aquí, esa fue dura, difícil. Eh, yo me acuerdo en muchos de estos espacios, en distintos colegios, y cuando tenía la oportunidad como de ver ahí en vivo y en directo en terreno, por decirlo así, a los papás y a las mamás venían estas miradas así como en pareja, cuando salían algunos de estos temas, viene esta mirada con el papá. Yo creo que los hombres hemos ido aprendiendo a tener esta forma más andrógena de ser, ¿no? Del afecto físico, es un espacio del cual nosotros también podemos ocupar y siento que yo he tratado de meterme harto en el tema del machismo y nosotros últimamente hemos estado acá en el hogar trabajando con alta fuerza en los temas del enfoque de género, ¿eh? Porque evidentemente somos un país que tiene una brecha y unas desigualdades, por lo menos desde donde lo vemos nosotros. Estamos hablando de un mundo de muchas carencias, dificultades, pobreza, experiencias y vivencias de trauma, dificultades graves, digamos, donde las brechas desde el punto de vista de género son durísimas. Y esa misma reflexión respecto de qué es lo que pasa con nosotros los hombres, digamos, desde el rol que se nos ha asignado, ¿no? Esta cosa más como desde el papá, del buen papá es el compadre que provee. Yo les comentaba en el colegio, Gabriel, hace muchos años atrás, una experiencia de un papá que llegó, yo trabajaba en ese minuto en el hogar en un programa terapéutico residencial para hombres, adolescentes, para jóvenes, adultos jóvenes, yo diría adultos jóvenes, que tenían consumos problemáticos de drogas muy severos. Y una vez llegó a mi oficina un papá con su hijo, así con las manos levantadas, entró a mi oficina y me dijo, yo se lo vengo a dejar, la verdad es que no me explico por qué él está como está y por qué ha hecho lo que ha hecho. Y lo empieza a mirar y le dice, ¿alguna vez te faltó un plato de comida en la mesa? Y él miraba para abajo y decía, no, papá. ¿Alguna vez no has tenido ropa que ponerte? No, papá. ¿Alguna vez me has visto levantarle la mano a tu madre? No, papá. ¿Alguna vez me has visto tomar un trago de más? No, papá. ¿Alguna vez me has visto quedarme flojeando un día de trabajo? No, no, papá, nunca. Fue una cadena de parado diciéndole alguna vez. Cuando él termina, me mira y me dice, yo no me merezco esto. Y se fue. Y este chico que tenía minutos, los 19, 20 años, haber tenido un adolescente todavía,
había estado muy mal, estaban muy complicados, se había metido en muchos problemas. Bueno, empieza a pasar el tiempo, llega un minuto en que él como que abandonó, estaba herido, profundamente herido, porque él sentía que era un papá al después increíble y que lo había hecho, que se había sacrificado toda su vida por sus hijos, y él no se merecía esto, digamos, a él no le podían pagar con esta moneda. Y yo finalmente tuve que amenazarlo prácticamente para que fuera a colaborar en el trabajo terapéutico de su hijo. Habían pasado 3 meses y lo llamo por teléfono, y como él era un hombre bien esquemático y obediente, bien así, digamos, le dije, o tú vienes o te llevas a tu hijo, o colaboras, bueno, y él fue. Y tuvimos una pequeña actividad grupal, que para mí fue muy emocionante, porque eran 3 familias nomás, papá, mamá o parejas, digamos, y los jóvenes. Y cuando le toca a él, yo le pregunto a su hijo, le digo, ¿hay algo que le quieras decir a tu papá? Sí, dice él, yo quisiera preguntarle algo. Perfecto, y él toma la silla, se acerca, se sienta al frente, le pone las manos en las piernas al papá, lo mira a los ojos, el papá está muy incómodo, bueno, yo después entendí su historia, muy incómodo, y le dice, papá, le dice, quiero que me cuentes algo de mí que solo mi papá puede saber. Y él se tupió, se conflictuó, hace así, mira para el lado, mira a su señora que estaba al lado, y su mujer le quita la vista así como diciendo, yo aquí no te voy a tirar un salvavidas. Y el cabro para más le toma la cara y le dice, papá, le dice, cuéntame algo de mí que solo mi papá puede saber. Y él en ese minuto se pone a llorar. Rompió absolutamente en llanto, o sea, desconsoladamente. Bueno, historia larga, digamos. Después él terminó siendo un colaborador, un voluntario, con otras familias, digamos, como papá. Y con eso reflejo un poquito de cuál es la llamada, es que no basta. Esto de la intimidad, de la cercanía, del afecto, del generar espacios, del conversar, del como le salga al papá, no en el estilo de la mamá, respondiendo a la pregunta. Cada uno tiene su estilo, pero hacer esa invitación para saber, y la pregunta es, ¿cuánto ustedes saben de cómo le responderían a sus hijos, digamos? Más desde la intimidad, no lo que cualquiera sabe, no lo que sabe el vecino, el otro, que a mí me gusta comer no sé qué cosa. No, ¿qué sabes de mí? Bruno Bettelheim, un gran psicoanalista que escribió un libro, digamos, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, dice, los que no lean cuentos de hadas, sus hijos tendrán hijos drogadictos, decía él, como una metáfora. La lectura del cuento de hadas, esta cosa cercana, íntima, casi intrascendente, de la complicidad, de ir a comer, de ir a jugar a la pelota, de estar tirado de guata no sé qué, de invitación a esa complicidad, de decirle a los papás, es vital, eso, o sea, eso es, ahí está la plata en el banco. De esa cuenta es de donde de donde uno gira después cuando tiene que pararse como figura de afecto y decir, soy yo el que te estoy hablando, escúchame, soy yo. Eso se construye ahí. Así que, fuera de eso, cada uno de ustedes son especialistas con sus respectivas parejas, hombres y mujeres. No sé si hay otra pregunta. La Glo está con la mano levantada. Dale, Glo. No parece que está no sin te posibilidad. desmuteo. También sin... Sí. Está forzosamente muteada. Ahora sí. Bueno, Paulo, 1.000.000 de gracias por la charla. La verdad que acá estamos con mi marido escuchándola y ha sido pero muy, muy buena. Nosotros tenemos niños chicos y preadolescentes. Y acá quiero preguntarte algo, porque nosotros como familia en general tenemos una relación bien cercana a los niños, donde nos cuentan mucho las cosas, pero siento que la línea es muy delgada cuando se habla de los principios en el fondo, que tenemos que cuidarnos como comunidad, tenemos que ayudarnos los unos con los otros, y de repente hay cierta información que a veces nuestros propios niños nos cuentan, y ellos nos generan tanta confianza a uno, que uno no les puede fallar,
y contarle o ayudar al otro. Ahí está la línea muy delgada en el fondo en qué cuento y qué no, porque si él sabe que yo lo cuento, nunca más me va a contar nada. Y para mí esa complicidad es demasiado importante. Entonces, en el fondo, ahí está, por supuesto que yo voy a tender a priorizar un poco en quedarme callada por cuidar la relación que nosotros como padres tenemos con nuestros niños. Pero también, por un lado, me siento con esa falta de decir, ¿por qué no se lo voy a decir a esta persona que la tengo que ayudar, que nuestros hijos o los hijos de mi amigo pueden estar en riesgo en el fondo? No sé si logro, y la línea es muy delgada. Totalmente. ¿Mm? Totalmente. Mira, esa es una tensión, un problema que se da siempre. O sea, tu inquietud la viven probablemente muchos de los papás que están acá y en todos los contextos en los que nosotros, como paréntesis, hemos estado acompañando, digamos, en esto de los roles, y por lo tanto, aquí tú tienes dos valores que están en conflicto, por decirlo así. El valor de la relación de honestidad, de confidencialidad y de respeto a esa confidencialidad con tus hijos, que tú, por supuesto, que no la puedes perder. Es un crisol demasiado precioso, digamos. O sea, tú no puedes generar, cuando un hijo va con un dilema y te solicita en sus términos confidencialidad, resguardo de la información, y respeto a su intimidad, digamos, hay que ser extraordinariamente cuidadoso. Por lo tanto, comparto plenamente contigo. Y por otro lado está el valor del rol más de adulto, digamos, del cuidado de otros, y por lo tanto tú vas a sopesar hasta dónde tienes que transgredir esta suerte de confidencialidad que ya la podrá entender más adelante, cuando la situación crítica amerita, o porque hay un riesgo inminente muy grande, porque hay una situación que reviste carácter de, en fin, de peligro, ¿sí? Y donde tenemos que actuar. Y esa es una tensión que es inevitable. Ahora, dentro de lo inevitable de esa tensión, tenemos que buscar formas de resolverla. Y las formas de resolverlo es acudir al equipo técnico del colegio, en primer lugar. Para eso hay un equipo técnico de profesionales donde, con la confidencialidad, conversar y decir, mira, está pasando esto. Ahí hay un equipo técnico que tiene que colaborar, y parte de su función es hacer eso. Y por otro lado también es poder conversar formas y alternativas con tu hijo, con tu hija, porque también probablemente él o ella, el solo hecho de contarlo porque tiene una ambivalencia. O sea, hay una preocupación. O sea, él o ella también está en esta tensión. ¿Sí? Se lo digo a mi mamá porque quiero a mi amigo y porque me preocupa lo que le pasa. Entonces también estoy en este conflicto de, chuta, parece que tengo que hacer algo y lo que hago es vaciártelo a ti. Entonces me descargo un poco emocionalmente. Esto me moviliza. Por algo no me lo guardé, porque es lo suficientemente complicado, porque me hace daño, y por lo tanto voy donde mi mamá y se lo cuento con estas restricciones. Ahora, esa restricción puede ser conversada, consensuada. A ver, ¿a ti te preocupa? Sí, me preocupa. ¿Y te da miedo que le pase algo? Sí, me da miedo que le pase algo. Sin embargo, tú no quisieras. No quisiera. Bueno, conversemos cómo lo podemos hacer. ¿Cómo te imaginas tú? ¿De qué manera podemos buscar la mejor forma sin perder grandes cosas en el camino, digamos, pero cediendo? Y esas conversaciones son sumamente enriquecedoras y se pueden hacer. Se pueden hacer desde todo punto de vista, sobre todo en el periodo de la adolescencia. Ahora, si hay una situación muy chiquitita, de niños muy chicos, yo te diría, esa es una conversa de adulto directa y rápida, y siempre con la asesoría y la intermediación del colegio, en la medida que sean temas que están vinculados al contexto del colegio, evidentemente. Paula, te lo agradezco harto. Y el otro tema, claro, que también es una línea muy delgada, es que, claro, después la idea es que tampoco a él lo saquen del grupo de amigos o no le cuenten este tipo de cosas Por supuesto. porque la mamá habló, pues. Entonces, en el Y por fondo, supuesto. también ahí, ¿te fijas? Hay que saber Totalmente. un poco Mira, qué información entregar. la parte de lo complejo de la transición de la adolescencia es que uno, sobre todo en los primeros años de la adolescencia, uno es incondicionalmente amigo de sus amigos. Y después, en la adultez, uno es incondicionalmente adepto a los valores que reúnes con tus amigos. Tú ya dejas de ser incondicional.
O sea, un amigo a los 13, 12, 13, 14, 15 años que se manda una embarrada, la respuesta esperable es que sea protegido por su entorno. ¿Ya? Y eso no es que sean niños que no tienen claros los valores, que no. Por eso que el tema de la prevención del adulto es tan importante. Y por eso que cuando hay embarradas y hay conflictos, lo que los chiquillos hacen es cuidar a sus pares, inclusive de la presencia adulta. O sea, yo voy a tratar de que tus papás no sepan. Vamos a hacer lo posible para que el colegio no sepa. Y eso es esperable que así sea. No es lo deseable, es esperable. Y las políticas y las conversaciones y los mecanismos que ustedes generan como colegio van permitiendo, por eso les decía yo, alternativas de opción conductual. Un cabro apagó tele, se tomó más de la cuenta, quedó absolutamente ebrio. Oye, la amenaza es llamar a los papás, en la mayoría de los contextos. Chuta, que no vayan a enterarse a los tíos. ¿Cómo hacemos para que no cachen? ¿Cómo hacemos para que no se sepa? Eso es esperable, no es deseable, pero eso es muy adolescente. Transitamos hacia la adultez y los valores de amistad es que nosotros compartimos cierta ética ante la vida. Yo dejo de ser incondicional a ti, ¿cierto? Soy incondicional a lo que nos une, que son determinados valores. Entonces, claro que sí, pues para ello es muy complejo y hay que tener mucho cuidado en cómo hacerlo, pero muchas veces está, forzosamente lo tenemos que hacer, pero siempre negociado, conversado, dialogado, buscando las maneras que puedan ser menos hirientes, con mecanismos que garanticen más eso que para ellos y para ellas en ese periodo es tan vital. Muchas gracias, Paulo. Oye, yo quiero hacerme una pregunta al chat que, más que una pregunta, era una reflexión que se articula con la idea de parencia positiva, y que aprovecho a agradecerle al Centro Padres del colegio que nos ha apoyado en los últimos, creo, 4 o 5 años ya con paréntesis positivos, que es la lógica de generar delegados desde medio mayor hasta cuarto medio, delegados de paréntesis y por lo tanto nuestra política de prevención. Pero ahí decía, creo que es importante agregar lo consecuente que debemos estar los padres entre nosotros, más que papá y mamá, es entre los padres, porque no sirve mucho cuando tenemos un discurso como familia, pero que no es similar en la familia a la amiga o amigo. Eso es difícil y dificulta la pega enormemente. Efectivamente, la lógica de construir una comunidad que se cuida está asociada a eso, y la posibilidad que paréntesis positivo nos entrega es que ustedes articulen las decisiones y en conjunto vayan tomando posturas y miradas comunes, comunitarias. La comunidad educa y forma. Efectivamente, esa comunidad tiene que ser gestora de factores de prevención. Entonces, esa comunidad que se va construyendo desde muy pequeños, medio mayor, esa comunidad de papás, tiene que ir construyendo un espacio que sea consistente. Así que esa reflexión que la mamá hacía allí se va traduciendo en la pega que vamos haciendo con paréntesis positivo. La Maca Pasos también tiene una pregunta. Dale, Maca. Hola. Hola. Un poco tiene que ver con lo que hablaba recién hoy día, o sea, ahora la reflexión de la mamá que comenta Gabriel, y un poco en el contexto que diste la charla en relación al tema COVID y todo lo que ha significado la pandemia, ¿cierto?, en los adolescentes. Mi pregunta va en fondo un poco una opinión en relación a cómo nosotros los papás tenemos que ir haciendo concesiones, ¿cierto?, con todo esto de las restricciones, estas cosas de la cuarentena, de que están súper restringidos en muchos ámbitos, ¿cierto? El año pasado no se podían ver con los amigos, no habían fiestas, no habían carretes. Este año, gracias a Dios, por lo menos acá en el colegio, partieron yendo al colegio desde el principio y empezaron con las juntas de a poco, que el toque queda a las 10, después a las 12, ¿cierto? Hemos empezado a retomar una cierta suerte de normalidad, entre comillas, respecto a cómo se están pudiendo relacionar ahora. Pero ahí donde nosotros a veces, como familia, nos pasa que uno se enfrenta a situaciones donde, por ejemplo, súper puntual, hoy día el toque queda a las 12 de la noche, ¿ya? Y tú tienes una fiesta o una junta, ¿cierto?, en que los cabros se juntan, pero es que a las 12 es muy temprano y me puedo venir con
Pepito que se viene a las 1:30, entonces al final uno empieza siempre a quedar dentro de esto de que, chuta, ¿cómo flexibilizamos ciertas cosas entendiendo el contexto, pero por otro lado también respetar que hay normas que son de la sociedad y que los adultos, los jóvenes, todos tenemos que respetarlas? Y ahí es donde muchas veces uno como comunidad de papás, como ya cuando están los cabros en primero medio, segundo medio, obviamente hay ciertos criterios que empiezan a ser bastante distintos entre familias. Y ahí es donde se da una situación bien compleja de decir cómo yo enfrento una situación en que puedo entender y empatizar por todos los que han pasado y flexibilizar ciertos permisos, ¿cierto? Y entregar y concesionar muchas cosas, pero por otro lado, no caer en esto de que ya no importa, un papá se va a arriesgar y va a ir más tarde, pero hay un toque de queda y después uno que, ¿cómo enfrentamos una situación sin tener que como irse a los dos extremos? No sé si me logro como Sí, dar por a supuesto. entender bien. Por supuesto. Te respondo de la siguiente manera, Macarena. Ese era un dilema que se dio en la comunidad educativa de mis hijas. Yo tengo 3 hijas, las 3 ya grandes. Y también una comunidad bien particular, digamos. Yo me vine a vivir acá al norte de Santiago, Colina, un lugar medio, en esa época sobre todo, digamos, un aislado, campestre, por lo tanto había mucha convivencia en términos del proyecto en el colegio. Y surge el tema no estaba el tema del toque de queda, pero sí estaba el tema del copete y la edad. Entonces, el consumo de alcohol en determinadas fiestas, digamos, ¿no? Entonces, había, como dices tú, disparidad. Había familias donde había fiestas para 15, 16 años, digamos, y había copete, y había casas donde no había copete. Y siempre fue un tema complicado, porque tú finalmente, por muchos esfuerzos que tú hagas, no está ni siquiera el colegio llamado, digamos, a generar una suerte de normativa única, impositiva para todos, y sobre todo en actividades que no son de responsabilidad directa del colegio, digamos. Finalmente está la comunidad educativa en torno al colegio la que toma la decisión autónoma de hacer su fiesta en sus casas. Mi postura siempre fue, por un tema de lo que yo hacía, etcétera, digamos, de que hasta, ponte tú, los 15 años, en mi casa no se tomaba alcohol nomás. Y yo tenía que enfrentar con mucho cariño y mucha buena onda y hartas otras cosas, digamos, con mi hija, el hecho de que en mi casa los cabros hasta los 15 años no tomaban alcohol nomás, y no tomaban alcohol. Y había muchos que inclusive no venían, porque decían, oye, ¿dónde el carrete? En la casa de la Camila Llenau. Ah, no, ni cagando. No voy para allá, porque ahí no se toma copete, digamos. Y no se tomaba nomás, pues y hubo tensiones, y hubo críticas, y la cuestión para allá, para acá, pero finalmente uno zafa. Detrás, ¿qué es lo que había? Mucha buena onda, un lugar rico en el cual estar, pasaban chancho, lo alimentábamos bien, había después llegamos a los 15 y tuvimos que empezar a transar con determinadas cosas, el copete lo poníamos nosotros. Entonces había cerveza, digamos, y en cierta cantidad, pero nada de andar trayendo la petaca en la mochila, el pisco no sé cuánto, nada de colado, ninguna, y nosotros éramos papás presentes, que estábamos ahí. Te lo ilustro de esa forma, digamos. Yo creo que lo que tú estás argumentando, hoy día creo yo, tiene solamente una respuesta por un tema de gestión de riesgo. O sea, si hay toque de queda, y estamos en una comunidad que lo que busca es una protección, y te lo digo yo desde el hogar de Cristo, a mí me irrita y me duele cuando me posiciono, digamos, como un trabajador del hogar, viendo que compañeras y compañeros nuestros están arriesgando la vida por cuidar la vida de otros que son tremendamente frágiles. Y por lo tanto, yo en ese sentido, digamos, acá en mi casa he sido igual, a pesar de que tengo hijas grandes, algunas viven acá, ya se armó como una ética de una responsabilidad social básica, de que así es, ¿cachai? Y cada gesto vale. Y por lo tanto, en mi caso, digamos, yo te diría, mira, situaciones como esas, ¿sabes qué? Me parece, no estoy de acuerdo con lo demás, tú estás acá a las 12. Digamos. Si esto que queda, esta es una cuestión de convivencia social, aquí ha habido mucha tragedia, mucho dolor, mucha pérdida, mucha. Entonces, ahí es cuando surgen estas interpretaciones de que yo te puedo mirar y decir, chuta, ¿cómo pueden ser tan irresponsables? O sea, cuiden un poquito más, pongan esos límites. Todo eso tiene costos, ¿eh? Sin duda que tiene costos, miras para arriba, es que como el hijo de la no sé cuánto, los no sé qué, y qué pasa con los de allá, y pucha, si yo tuviera papás como eso sería más feliz. Oye,
uno como papá está para eso también, pues si tenemos que saber enfrentar ese tipo de cosas. Yo tenía una profesora, y con esto termino porque si no vamos a empezar a hacer familia de riesgo, pues no. Cuando hice la tesis en el tema de adopción, una profesora, que fue mi profe guía, que era madre adoptiva de 2 niñitas. Y estábamos trabajando en su casa, como ya el detalle final de la tesis, que era sobre padres adoptivos, digamos. Y baja una de las hijas, que en ese minuto de haber tenido, no sé, 10 años, baja la escalera así con esos pijamas enteros, le dice mamá, pucha mamá, le dice, déjame ir porque yo no sé qué cosa. Y la Marta la mira así y le dice, mi amor, le dice, no, acabas de salir, tuviste 3 días en cama con fiebre, no, le dice, no te voy a dejar ir, no, vas a tener otro, era un paseo, un fin de semana, un lugar bien entretenido, era todo un cuento, o sea, ya estaba con duelo, lo estaba pasando mal. Y cuando la Marta le dice eso, tratándola muy amorosamente, la cabra chica la mira y le dice, tú no eres mi verdadera madre. Si fueras mi verdadera madre, porque ella tenía pleno conocimiento que las dos eran adoptadas. La Marta siempre fue profesora de la Católica, una señora que trabaja en ese tema, la mira, pero si yo sentí una puñalada en el corazón, yo dije, Cresta, ¿cómo va a salir de esta? Porque fue así, tú no eres mi verdadera madre, si fueras mi verdadera madre me habrías dado permiso, porque mi verdadera mamá me querría de verdad, no como tú. Y la Marta la mira así, y le dice, mira chiquilla de mierda, yo soy tu mamá, voy a ser siempre tu mamá, te voy a adorar siempre con tu... Y la respuesta es no. Y parte la otra corriendo. Al día siguiente en la tarde estaba colgada el cogote de su mamá. O sea, nos corresponde, de repente hay que saber decir que no, hay que fundamentarlo y hay que recibir algunos canillazos, ¿no? Sí, es parte de la pega. Ojalá duela poco, pero... Eso, pues, amigo Gabriel, yo creo que estamos como para... Sí, ya es hora, digamos, de ir a descansar y estar con la familia. Y nada, pues Pablo, agradecerte. Hay quedaron preguntas en el chat. Seguramente vamos a poder mandarles un documento a los papás dando cuenta de esto. También vamos a compartir, dado que tú, Pablo, nos diste el permiso para compartir esta charla con muchas familias. Hoy día estuvieron del orden de 70 y tantas familias. Creemos que es muy importante que todas nuestras familias lleguen a ver estas charlas. Son tan importantes. La Ivette me contaba ahí también por el chat interno que tenemos un link especial para que las familias que quieran incorporarse a las familias monitoras de paréntesis positivo lo puedan hacer. Así que lo vamos a compartir también en el link, perdón, en el chat de Ivette. Sí, acabo Y de lo mandamos compartir el link del formulario. Todos los cursos ya tienen delegado de paréntesis, pero si siempre suma, si hay más gente que quiere participar activamente, está el link para que se puedan inscribir, los que quieran. Eco. Igual lo vamos a mandar en el documento que mandemos. Y bueno, ha habido a Fabián también, a Fabián agradecerle todos los años ya de trabajo conjunto que llevamos. Gracias por tu compromiso de siempre, Fabián. Y oye, y esto tiene que ser una alianza permanente, ¿eh? Yo quiero abrazar de nuevo este encuentro que tuvimos hace ya 7 u 8 años atrás y que tanto nos ha dado como comunidad, agradecerlo a través de las figuras de Fabián y de Paulo. Y pucha, yo me quedo con esa imagen linda, Paulo, y me emocioné más que la cresta del loro, con el lugar desde donde uno puede girar a la larga cuando ha construido esa cuenta corriente que cuesta sangre, sudor y lágrimas probablemente. Yo no lo he experimentado nunca como papá, pero lo experimento como director del colegio ya durante muchos años, 15 años, relacionándome con niños y uno lo nota y se da cuenta. Y también me doy cuenta con mucha tristeza de cuando no he sido capaz de generar ese espacio, ¿no? Entonces, nada, pues ahí darse cuenta de la belleza que tiene ese espacio humano, de vínculo, que tiene una fortaleza que va mucho más allá de esas patadas en las canillas que realmente nos pegamos entre adultos y jóvenes. Así que agradecerte y gracias a todos los papás que se conectaron en esta oportunidad. Ya nos veremos y nos encontraremos en otra oportunidad. Gracias a la Ivette, a la Maida, a la Sofía, a Jorge, a todos los que siempre hacen posible estas charlas. Muchos cariños a todos. Yo aquí voy a piscotar unas patalieres. Chao, Gabriel. Gracias. Chao, Gracias. Muchas Chao, chao. gracias. Gracias.